Hoy estamos en vivo aquí desde Cancún de nuevo. Estoy con mi GoPro para que sea más fácil como selfie. Y voy a grabarte un poquito lo que estoy haciendo aquí. La gente se pregunta, yo veo por Facebook. Voy a caminar un poquito. Hace calor, así que voy a ir caminando rápidamente. Y así puedes aprovechar un poquito el ambiente donde estoy ubicado. Como digo, muchas personas se preguntan cómo puedo hacer para seguir una vida así. Y la verdad, no es lo que me gané la semana pasada, para ser honesto contigo. No es lo que me gané el mes pasado y no es lo que me gané en los últimos 6 meses quizás. Cuando me pagó una vacación desde 15 años, cada verano vengo a diferentes lugares, pero tiendo a regresar mucho más en Cancún que otro lugar. ¿Por qué? Porque mira el sol. Te voy a decir la verdad. Voy a pasar por aquí. La verdad. Llegué aquí el 12 de julio. Hoy es 18 de agosto. Y no sé si tú estás viendo el cielo. Tú puedes verlo ahí. ¿Ah? Mira el cielo. Así estuvo desde que estoy aquí. Es imposible ver un día completo de nubes. Y por eso que si tú quieres sacrificar tu vida un poquito y estar de vacación por unas semanas, para mí no hay mejor lugar para eso. Otros van a decir que sí hay, claro, pero para mí me gusta. Y es muy cerca, mira que vivo en Panamá, vuelo de 2 horas y piquillo, estoy aquí, vengo desde 2001 aquí y por eso. Bueno, ya entiendes. Ahorita voy a caminar un poquito y vamos a hacer algo un poquito especial, explicándote cuál es mi propósito de vida y por qué estoy haciendo esas cosas. Vamos por ahí, ¿ok? La verdad, para unos que tienen un empleo, es imposible pagarse ese tipo de vida 777, como podemos decir. Acabo de colgar con mi niña, o hija. Yo digo niña por el término español, pero ya no es una niña. Ahorita tiene casi 18 años. Y dice, wow, papá, estoy tan feliz que seas tú mi papá. Y dice, estoy tan emocionada que ahorita yo quiero llorar de la felicidad que me da de ahorita no tener que tener un empleo y poder tener mi propio negocio. No lo he montado todavía, lo voy a montar pronto y ahorita te va a gustar lo que estoy viendo aquí. No lo voy a montar, lo voy a montar en enero, su negocio, para que pueda vivir del internet a full. Mira, aquí tú vas a ver qué pasa con la gente aquí. Está bien lindo. Sí, de verdad, acabo de colgar con ella y dice, wow, de verdad es lo que quiero. No quiero ir a la universidad. Perfecto, yo te prohíbo ir a la universidad. Yo no quiero que tú tengas que levantarte a la misma hora que te levantabas para ir a la escuela toda tu vida, hasta 17 años. Ahora lo que quiero es exactamente lo que quiero hacer, papá. Entonces, fue como 20 minutos, una buena conversación de nuevo que tengo con ella a menudo sobre eso, a la mentalidad Kiyosaki. Y está muy emocionada de eso. Ahorita va a empezar su curso de maquillaje profesional y en enero la voy a tener conmigo y vamos a montar su negocio completo. Así que, bueno, pues ya sabes que una vida así, no sé si tú puedes estar de acuerdo conmigo, pero para mí no tiene precio. ¿Por qué digo eso? Mira la libertad de poder de nuevo, que sea Panamá, que sea Cancún, levantarme a la hora que quiero. Si martes me da la ganas de ir a una taberna, un bar, como yo estaba anoche, antenoche, la noche anterior, y quiero estar ahí hasta las 2 de la mañana, compartiendo con gente y todo eso, disfrutando de la música, relajarme, yo puedo. No hay problema porque no tengo que levantarme a las 7 de la mañana. Entonces eso es una cosa. Hoy por la primera vez desde 12 de julio, hoy no me bañé en la piscina. Primera vez, mira,
Estoy todo vestido y me quedé así hoy. Primer día. Todos los días estoy en la piscina. No es por presumir, es porque mira la libertad que te da la vida 777, que yo llamo ahorita porque es mi marca de comercio. Es una vida libre de estrés, haces lo que quieras cuando te da la gana. Pero claro que hay que hacer plata. No es que no trabajo tampoco. Prefiero tener mi horario. Yo prefiero, puede ser, trabajar más arduamente durante unos meses y puedo solamente comer y dormir y cenar al restaurante que hago 5 veces a la semana, sí, como siempre, me gusta salir mucho, pero nada más eso. Salgo al restaurante por 2 o 3 horas, regreso a la casa y listo, sigo trabajando hasta las 3, 4 de la mañana. Me duermo 10, 11 de la mañana, sigo trabajando. Puedo hacerlo. ¡Hey! No tengo jefe. ¿Quién me va a forzar a parar de trabajar? Vete a tu casa, son las 5, tienes que irte, ya hiciste tus 8 horas. No, señor, quiero trabajar 16 horas hoy. ¿Quién me va a impedir? Mira, lo malo de un empleo es que tú tienes que solamente trabajar 8 horas. Y yo quiero a veces trabajar 16 horas. ¿Cómo hago si tengo un empleo? Ah, la solución. Puedo tener 2 empleos. Pero empleos nunca te pagan tanto como 16 horas por tu cuenta. Es mucho mejor tener un ingreso de 16 horas tú trabajando para ti que 16 horas trabajando para otro. Entonces, no sé si te gusta eso, pero lo que quiero decir ahorita es que estoy a punto de hacer algo nuevo, cambiar un poquito nuestra vida y llamarlo Vida 777. O sea que quiero hacer una mezcla de motivación, tips, secretos. Lo que me ha ayudado a llegar a esto, no se hizo en un mes, te lo digo, pero yo quiero aprovechar para instruirte y darte consejos para llegar a esto. No soy el único que tiene este estilo de vida, hay muchos, pero la mayoría no. Pero hay muchos, la mayoría no. Así que, ¿cómo se puede hacer? Ahora yo veo que hay franceses que me siguen, ingleses que me siguen. Eric, ¿podrías darnos unos tips? ¿Cómo podemos hacer lo mismo? Sí, se puede. Pero es una mezcla de tanta cosa que no puedo sacarte un curso solo de motivación, un curso solamente de PPC, un curso solamente de Facebook. Yo podría, pero me gustaría esa vez darte un poquito de todo para que tú decidas qué es la mejor solución para ti. No todos tienen la misma educación y eso causa que cuando les vendemos un curso de Facebook, ¡ay, no entiendo nada y compro! Digamos, mi mamá no entiende suficiente y aunque le digo 5 veces cómo hacer una cosa en Facebook, no recuerdo que me lo dijiste. Entonces, hay gente que no se concentran bien en una cosa y aunque el curso es el mejor curso del mundo y muchos están haciendo dinero con el curso, otros no, está mal, no entiendo nada, eso es una estafa. Hablaremos de estafa más tarde. Pero, ¿ves? Hay mucha cosa que puede ser bien bueno para ustedes, pero no es para todos. Así que ahorita, si te interesa el tema, yo quiero ver quién estaría muy interesado en Vida 777. No tengo que vender nada por el momento, estoy solamente pensando cómo podría ser. Si tú tienes unas ideas de lo que podría hacer para apoyarte, ayudarte, pónmelo en comentarios.